bien? ¿Alguien se acuerda la fecha de hoy? 27, gracias, de julio, ¿no es cierto? 2019, gracias a Dios, estamos en la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes. Y vamos a empezar con Romanos 1.1. Nuestro interés sería estudiar el libro Romanos, pero es demasiado. Vamos a ir avanzando de a poco, estudiando el libro Romanos. Y vamos a leer el versículo del 1 al 7. De Romanos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio, ahí dice, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, o sea, humanamente, ¿no? Del linaje de David según la carne, ahí ya aclaró, según la carne, ¿no? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Fue reconocido Hijo de Dios. El 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso yo siempre decía, Dios está mandando al mundo que crea en Jesucristo y que sean obedientes a la fe. Dios pide fe en Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer la humanidad? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, no acá solos, en todas las naciones, por amor de su nombre. El 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Eso es muy importante, la palabra llamados a ser de Jesucristo. Es a ser salvos, significa, ¿no? A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ahí otra vez aparece la palabra llamados. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Creo que me va a dar para el tiempo para el primer versículo. Este libro es, ya le digo lo que este libro es. Conseguí un comentario así de grueso, ¿no? De solo romano, ¿no? Y es larguísimo realmente. Es muy profundo este libro, ¿no? Y es un librazo de aquello, ¿no? Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por esta palabra tuya que hemos leído y que podamos, Señor, estudiar, aprender tu palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, como dice acá, y para que todos obedezcamos a la fe que Dios manda que tengamos, todos seamos obedientes, que tengamos la fe de Cristo, y en todas las naciones pase esto, Señor, y gracias, Señor, por tu palabra que es tan maravillosa. Bendícenos ricamente, ayúdanos también a tener un buen sermón el día de mañana, un sermón inspirador, un sermón que nos ayude, porque a ti te agradó, Señor, que se predique la palabra, que haya sermones, que haya predicaciones. El Señor Jesucristo era un predicador, el apóstol Pablo era un predicador, y todos los apóstoles, todos eran predicadores, y nosotros también tenemos que ser predicadores. Y agradó a Dios salvar, dice, con la locura de la predicación. Para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque estamos predicando a Cristo, que es poder de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, que el Espíritu Santo esté haciendo su obra, no solamente en nosotros, que estamos acá, sino con todos los que tienen la oportunidad de asistir a nuestros videos, que gracias a Dios hoy tenemos esa posibilidad, y Señor, que pueda hacer una gran obra en medio de todos nosotros y de todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, empieza la palabra con Pablo, que es Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Bien conocido ya por los cristianos. Ya vamos a ir hablando de Pablo, ¿no? Pero hoy voy a hablar un poquito más de la segunda parte, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Doulos
de Jesucristo. Doulos es la palabra siervo, pero literalmente es esclavo la palabra. Si bien no expresa exactamente lo que la intención de Pablo, ¿no es cierto? Él no se consideraba en un sentido, no se consideraba como aquellas personas que tienen un amo cruel y que le da latigazo, no, sino tenía un amo amoroso y él se ponía al servicio de ese amo que es amoroso, que es Dios. Ustedes saben que allá en el libro de Éxodo enseñan que tanto amaban a veces algunos esclavos, amaban tanto a su amo, le amaban tanto que cuando quedaban en libertad, porque había una ley en Israel que a los 7 años tenía que dejar libre al esclavo, y había algunas leyes así como esta que eran muy buenas, ¿no es cierto? Pero algunos esclavos decían, yo no quiero dejar de ser esclavo de mi amo. Entonces había un ritualismo que le horadaban la oreja con una lesna, y había un ritualismo que hacían que ese quedaba ya de esclavo. Eso estaba enseñando, es un tipo de los cristianos de hoy, que no queremos dejar de que Dios deje de ser nuestro amo. Generalmente, ¿no es cierto? Generalmente. A algunos no les gusta seguirle a Jesucristo. No sé cómo son salvos, ¿no es cierto? Pero no les gusta seguir a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, si bien él sabía quién era en Jesucristo, podemos buscar acá en 2 Corintios 5:20. Si alguno me lee, le agradezco. 2 Corintios 5:20. Si él bien sabía lo que era, esta es una de las palabras nomás de lo que expresa el cargo que tenía el apóstol Pablo y que tenemos los cristianos, ¿no es cierto? 2 Corintios, capítulo 5, versículo 2 Corintios 5. Yo tengo acá. Puede leer nomás, Ana, puede leer 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire, somos embajadores. ¿Saben lo que es un embajador? El embajador de los Estados Unidos acá en Argentina son una persona re famosa. Yo no lo conozco, pero son reconocidos. Los embajadores que van de Argentina a los Estados Unidos están representando a toda la Argentina, allá en los Estados Unidos están representando. Y lo que están diciendo acá es que nosotros estamos representando al reino de los cielos, estamos representando al cielo mismo, a todo lo que es la gloria del cielo de Dios. Nosotros somos embajadores de Dios, estamos representando al país celestial, por así decirlo, a la ciudadanía celestial. Nosotros somos los que estamos representando a este país precioso, infinitamente poderoso, grande y todo lo que se podría decir. Somos ciudadanos celestiales, como dice Filipenses 3, ¿no? Y él sabía lo que era. El apóstol Pablo sabía la justificación que tenía el Señor Jesucristo. Inclusive en 2 Corintios, allá al final habla de que él subió hasta el tercer cielo. Él estuvo en el cielo. Pero, ¿saben qué? Él no sabía bien si era un espíritu, un cuerpo, aunque él no sabía bien, pero él sabía que había subido al cielo donde Dios le aclaró todo lo que Cristo ya había enseñado. Pero él vino a explicar, cuando Cristo dijo, de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna, él vino a explicar, Pablo, qué estaba diciendo el Señor Jesucristo judicialmente, de una manera clarísima, a veces de otras maneras también clarísima, de todas las maneras. Pablo estaba explicando lo que Cristo decía cuando decía: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa? ¿Y cómo sucede esto? Que creyendo en Jesucristo vos tengas vida eterna. ¿Cómo pasa esto? Bueno, Pablo lo explicó, inspirado por el Espíritu Santo, lo explicó de una manera judicial.
Porque ¿cómo puede un Dios justo, soberano, hacer entrar a un perdido pecador gratuitamente al cielo? ¿Cómo puede ser? Bueno, está explicado en la carta de Pablo. Está muy bien explicadito y eso lo vamos a ver después. Si bien Pablo sabía lo que él era, él no dijo, acá dice Pablo, doctor en teología del Señor Jesucristo, no dijo eso. Pablo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se suele llamar a veces algunos pastores? Pablo, reverendo, un reverendo pastor del Señor Jesucristo. Aunque a Verno Magui no le gusta para nada esa palabra reverendo, ¿no? Porque algunos dicen, vos le decís pastor, no, pues disculpame, yo soy reverendo, pastor, reverendo. Y bueno, hay otra iglesia que ya son apóstoles, ya. Capaz que ya después van a ser ángeles también, no sé. Pero ellos dicen, ellos tienen título de reverendo. Verno Magui no les gusta eso, ¿no? Bueno, a mí también no me cae muy simpático, les decir la verdad, ¿no? Reverendo pecador tendría que llamarse, ¿no? Pero el apóstol Pablo, no le quiero ofender a nadie porque yo sé que hay muchos que se llaman reverendo, inclusive de iglesias fundamentales se llaman reverendo. No es que le quiero ofender, pero nosotros no somos nada reverendos. Porque fíjense cómo se presenta Pablo acá, esclavo del Señor Jesucristo. Ese se está presentando Pablo. ¿Y quién era Pablo, Pablo sí se podría capaz de decir reverendo, pero él no era reverendo, él era un esclavo de Cristo. Pero en realidad Dios no le puso a él como un esclavo, no le puso Dios, porque el Señor Jesucristo ya dije, yo no le voy a llamar más a ustedes esclavos porque ustedes son hijos míos, y todos los secretos de mi Padre yo les estoy contando a ustedes. Yo no le voy a llamar esclavo a ustedes son hijos míos. Le estaba hablando, amigos míos, no le voy a llamar de esclavo. Pero Pablo, aún así, tomó una determinación personal y dijo, Pablo, yo soy un esclavo. Tomó como una decisión personal, yo soy un siervo de Cristo. Bueno, si mal no recuerdo, el mismo Señor Jesucristo tuvo el mismo sentir que el apóstol Pablo, ¿no? Porque eso sí que a mí me llamó la atención, ¿no? En Marcos 10, eso sí que no tengo anotado en mi apunte, pero ahora me acordé, ¿no? Porque también está otra palabra que es diácono, que es servidor, se traduce, ¿no? Diácono es servidor, una persona que está a servicio de Dios. Es un servidor. Cuando hubo el casamiento, en Juan capítulo 2, ¿se acuerda que hubo un casamiento? Y que el Señor Jesucristo fue invitado a la boda. ¿Se acuerdan cuando Él hizo el vino? Y que María fue y le dijo, falta vino. ¿Qué quiere, mujer? Mi hora no ha llegado todavía, le dijo el Señor Jesucristo a su mamá, ¿no? Pero la mamá sabía quién él era y la mamá sabía que él podía resolver. Y después sabía que él iba a hacer algo, porque fue y le dijo, la misma María fue y le dijo a los sirvientes, todo lo que él les diga a ustedes, hacer todo lo que él lo diga. Mira que si él hace algo va a resolver el problema. La madre sabía que él iba a resolver el problema. Faltaba vino. En una fiesta, que falte la bebida, es bravo, ¿no? Y saben que entonces la mamá le dijo, hacer todo lo que él os dijere. Bueno, ese fue el título de un sermón que yo una vez hice, ¿no? Hacer todo lo que él os dijere. Ese fue mi tema, ¿no? Y de ahí desarrollé eso. Y yo le puse, como título le puse, uno de los más grandes consejos que se dio al ser humano. Uno de los más grandes consejos que se dio, no fue el único, ¿no? Que se dio al ser humano. La dio María, su madre. Hacer todo lo que él os dijere. Hacer
todo lo que Él os dijere. ¿Qué le parece, hermano? Si vos haces todo lo que él te dice, ¿vos crees que te va a ir mal a vos? ¿Crees que vos le vas a enseñar a vivir a Cristo en esta tierra? ¿O Cristo te va a enseñar a vos a vivir en esta tierra? ¿Cómo es el asunto? Cristo sabe cómo vos podés llevar una vida victoriosa en la tierra. Y si vos haces lo que Él dice, por favor, yo le digo la verdad. Y siempre tengo que decir, ¿no? Aunque no soy perfecto, porque a veces también yo puedo decir alguna mentira o alguna cosa porque soy ser humano, pero Dios me libre, no quiero. Pero ¿saben qué, hermano? Yo por eso siempre tengo que decirles lo que dice la Biblia para que sepan que no estamos diciendo macana, no estamos diciendo cosas que no es buena. Hacer todo lo que Él nos dijere. Y bueno, me estoy desviando un ratito de lo que estoy haciendo. Es decir, sí. Pero también es que cuando Él dice siervo de Jesucristo, Sí. porque ya en la conversión de Él, cuando Él escucha la voz de Cristo y dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Y Jesús le dice, vete, levántate y entra en la ciudad y se te dirá, como que ya desde el principio ya Él asumió y supo que Él tenía que obedecer. Sí, exactamente, acá está. No, perfecto. Vos estás como el dale ya. Sí, es exacto lo que vos decís, es así. Es así. Ese es el verdadero ejemplo que tenemos, ya vamos a seguir. Y ¿saben qué? En ese casamiento, ya llego a eso, ya muy bien, María. Ya llego en ese casamiento, yo ya le dije una vez, estaban los que se casaban, que son los agasajados, después estaban los invitados, un menor rango, ¿no? Los invitados, y después estaban los sirvientes, los que servían. ¿Saben cómo en el griego, cómo se llamaban los que servían en esa fiesta? Los que servían en esa fiesta. Estaban los de alto rango y los sirvientes que andaban con la... No eran ni invitados, ellos estaban solo para servir. ¿Cómo se le llamaban a eso? Diáconos. Sirviente significa. Por eso el Señor Jesucristo dio vuelta a la situación. El mayor de vosotros va a ser los que sirven, no los que hablan mejor, los que son eruditos, los que son doctores, aunque pueden ser doctores, siervos también, ¿no? Siervos. Pablo era un tremendo doctor, pero era uno de los mejores. Era una persona muy instruida, pero él se puso de siervo. Sí, él fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores. Pero, ¿saben qué? Pero él no se daba de nada. Él se daba de allá abajo, se ponía él, de siervo. Aunque cuando le atacaban, él ponía su apostolado. Cuidado que yo soy apóstol, soy, servidor de Cristo. Eso es el cargo más alto que existe en la tierra. Ni el mayor profesional de la tierra le llega al cargo que tiene el apóstol Pablo. Pero él no usaba eso, él como Cristo. Y como yo le decía, lo que a mí me sorprendió tan grande fue cuando leí en Marcos capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo dijo que Él era un siervo, que Él era un servidor, que Él era un diácono. Esos que sirven a la mesa, no uno que está ahí arriba, sino uno que está abajo. Y ahí en el capítulo 10, de Siervo, capítulo 10, ya lo ubico ya, dice, sí, ya, Marco 9, estoy yo acá, sí, acá 10, ya le vamos a ubicar. Marco 10, acá a ver si le diga, bueno, capaz que me ubica ahí cuando dice, y yo sigo adelante, ahí cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 10, 40, ¿y cuánto? Y 5, ahí está. Porque el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir. Ahí está la palabra griega diáconos. Eso me sorprendió. Ahora por supuesto, me está olvidando el texto, pero eso me sorprendió. Me sorprendió, la verdad que le digo la verdad, me sorprendió. El creador de los cielos y de la tierra, la sabiduría infinita, la creación de, cuando dice ya en el Salmo 8, cuando miro los cielos, observo las estrellas y miro toda la creación, digo, ¿qué es el hombre? Este gusano, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? El Hijo del Hombre para que tú le observes. ¿Quién es el hombre? Mirando toda la creación de Dios, la gloria de Dios se ve en los cielos, se ve en la tierra, se ve en todos lados. ¿Qué es el hombre? Pero acá estaba un hombre acá entre nosotros, creador del universo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y como leímos el otro día en Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Estuve ya contigo yo, creando todo el universo, creando todo. Estuvo el Hijo de Dios. Sin embargo, él dice, el Hijo vino a ser un diácono. ¿Por qué a veces los pastores, vos le querés, pastor, no tengo tiempo, espera que tengo, no, andate para allá, te tratan como que no son nada? ¿Por qué es eso? Si en el Señor Jesucristo, ni el Señor Jesucristo era así. Son de tan alto rango que uno puede hablar con ellos. O ellos se dan de que son grandes. Eso no era Pablo. Pablo se dice siervo de Jesucristo y de ninguna manera se está poniendo acá como un reverendo, para nada. Bueno, dice siervo de Jesucristo, doulo de Jesucristo. Para él era un honor. Me leen 1 Corintios 4:1, por favor. Vamos a seguir avanzando ya en el bosquejo. Yo tengo acá. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. ¿Bien? Es un cargo honorable, por así decirlo, ¿no? Honorable, es su privilegio. No, están, ¿no es cierto?, los administradores, inclusive el Señor Jesucristo contó la parábola de un administrador, ¿no es cierto?, que administró mal y fue muy sabio humanamente, pero los administradores tienen un cargo muy alto. Son los gerentes de los bancos, son la gente que administran todo un banco o administran toda la economía de un país. Son los administradores. Era un cargo privilegiado de honor, es un privilegio. Y ser el mayordomo de un rey es una persona muy importante. Pero, ¿qué Pablo dice? Esclavo, siervo de Jesucristo. Y eso tendríamos que nosotros grabarnos en la cabeza, ¿no? Siervo de Cristo. No creernos que somos más que el otro, ni que más que el otro, sino somos siervos del Señor Jesucristo. En Uruguay se busca, a veces la gente busca trabajar, por ejemplo, en empresas como el BRO o el Banco República, por ejemplo, ANCAP, por ejemplo, la empresa petrolera, por así decirlo, de Uruguay, o la OCE, por ejemplo, la empresa de agua del país, del estado de Uruguay, ¿no es cierto?, del país, o Antel, la empresa de comunicaciones del país. Algunos buscan puestos en esos lugares, pero en esos lugares están repletos porque pagan demasiado bien. Es un gran sueldo que te dan. Y si vos trabajás en alguna de esas empresas, vos vas a estar bien económicamente. Sí, después hay otros cargos también, pero no se encuentra. No se encuentra. Anda a encontrar un puesto en esas empresas. Anda a encontrar. Difícil, ¿eh? Difícil. Pero vos podés trabajar.
para Dios. Vos podés trabajar para Dios. Vos podés trabajar en la empresa de Dios. Hay para todos trabajo en la empresa de Dios. Dios estableció su empresa. En Mateo 28, del 17 en adelante, si podemos leer, Dios fundó una gran empresa en la tierra. Y Él te va a retribuir. Él te va a retribuir, Él te va a bendecir si vos trabajás en tu empresa. Inclusive te va a dar de comer, te va a dar muchas cosas. Aunque a veces también, como puede suceder, ya que estamos en el mundo, por causa de Cristo, nos maten también, nos persigan. Pero si en ese caso llega que por causa de Cristo nos maten, porque hay algunos países, vos predicás de Cristo y te matan por predicar de Cristo, conocemos algunos ejemplos, pero aún así es un gran privilegio porque vos sos por así decir, un seguidor, un mártir, como han sido muchos de Cristo Jesús. Y al Cristo también lo mataron, pero allá en el cielo les dan la bienvenida, por supuesto, ¿no? En la entrada triunfal de Cristo. Eso me suele encantar hablar a mí. Bueno, ahí en Mateo 28, 16 ya dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Tengo todo el poder. ¿Qué es el presidente de China? ¿Qué es el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué es el cardiólogo más grande del mundo? ¿Qué es el ingeniero que hizo los puentes más grandísimos del mundo? ¿Qué es eso comparado con el Señor Jesucristo? Toda potestad, todo poderío me es dado a mí en el cielo. Los serafines se arrodillan delante mío. Los ángeles están a mi mando. ¿Qué dijo Jesús? Yo puedo mandar a legiones de ángeles que van a pelear por mí. Uno de esos ángeles, me acuerdo que estaba entre el cielo y la tierra, y David, cuando le estaban por enjuiciar a David, Dios le mandó un juicio a David, y estaba por bajar su espada por Jerusalén para destruir todo Jerusalén, flotando en el aire flotando, el ángel ahí. Increíble porque Hollywood y todas las empresas, estas de películas, ¿no? Hacen volar al hombre, ¿no? Pero eso lo hace Dios. Estaba flotando el ángel y antes que baje su espada sobre Jerusalén, Dios le dijo, detente. Porque Dios le detuvo porque ese ángel le iba a eliminar a todo prácticamente el pueblo de Dios por un juicio que se vino en ese momento. Pero las legiones de ángeles que Cristo tiene en su mano como hombre, porque Cristo estaba hablando como hombre. Yo pido legiones de ángeles y están acá. Como hombre, Él se estaba poniendo débil. Pero como Dios, Él es más poderoso que todas las legiones de ángeles juntas y que todo lo que existe. Pero ¿sabe qué? Acá dice Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poderío. ¿Y en quién confía vos? ¿En quién confío yo? En el que tiene todo el poderío. En ese confío yo. En ese confía vos, seguro. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Ahí está la empresa. Allí se fundó la empresa más grande. ¿Qué es Antel? ¿Qué es OCE? ¿Qué es ANCAP? ¿Qué es eso en Uruguay? ¿Qué es eso? O acá las empresas. ¿Qué es las empresas de la Argentina? ¿Qué es? Comparada con la empresa que, como se dice, del Señor Jesucristo. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Una empresa mundial. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo, por ejemplo, le doy un ejemplo. Mi papá fue recién operado. Lógicamente,
Yo, este viaje que hice esta semana pasada, tendría que haberlo hecho a Corrientes a ver a mi papá. Mi papá está bien, gracias a Dios, ¿no? Pero yo no le fui a ver a mi papá. ¿Por qué? Porque tengo un jefe, tengo un patrón. Y el patrón me dice a mí, según la Biblia, ayer no está viendo pastor, no está viendo misionero en ese lugar. No hay quien le ayude a esa señora allá. Espiritualmente hay hermanos oradores que predican y que todas esas cosas, pero allá era más necesario. Entonces yo estoy trabajando bajo una empresa. Y alguno me podría decir, Aníbal, ¿por qué te va a ver a una persona que ni es pariente tuya en vez de ir a verle a tu papá recién operado? Pero estamos en una empresa y tenemos un jefe. Y entonces, allá está todo mi hermano, están pastores, están allá, le están cuidando a mi papá, pero allá no había nadie. Entonces Dios naturalmente nos está guiando y nos está mostrando cada paso que tenemos que tomar y nos muestra claritamente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo negocios espirituales. Para mí no era negocio espiritual aunque quiero estar con mi papá, pero no era negocio espiritual porque está pastor ahí cerca. Entonces, allá no tenía nadie, absolutamente nadie. Entonces, es bien clarito que tengo que estar donde Dios me indica. ¿Quién no quiere estar con su padre? Entonces, estamos trabajando en una empresa donde hay un jefe, hay un señor que administra todo. Nosotros somos siervos de él. Por eso Pablo, seguramente, él quería estar a veces con los de Jerusalén, con los hermanos de Jerusalén, pero andaba por Iconio, por Derbe, por allá, por Macedonia, lugares donde le apedreaban a él, lugares donde le tiraban piedra, donde le perseguían, donde le echaban, pero tenía que estar en ese lugar porque tiene un jefe, tiene un señor que le mandó a predicar allá. Mucho más lindo hubiese sido estar en Jerusalén, en la casita ahí, ¿no es cierto?, al lado del templo, al lado de los hermanos. Pero no, Dios lo mandó allá. Tuvo que ir, tuvo que obedecer a Dios. Eso es siervo de Dios, siervo del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser siervos de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser siervos de Jesucristo. Para Dios siempre hay un lugar donde vos trabajás. Un abuelito dice, yo no tengo un ministerio porque ya soy abuelito. No, no es así. Vos podés orar. Y si sos mudo, podés orar con tu mente, que Dios lee tu mente, podés orar con tu mente. Siempre hay un lugar donde trabajar. Y es Dios. Cuando vos servís a Dios, Dios te va a recompensar con una vida maravillosa de gozo. No digo que no sufra, pero atendé que te digo de gozo, porque en el sufrimiento también hay gozo. Hay alegría en el sentido espiritual. A Pablo le estaban cascoteando, pero él estaba gozoso porque estaba obedeciendo al Padre y estaba en el lugar donde el Padre dijo que él esté. Siervo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, y vamos a ir a Hechos 9, 5 y 6. Ahí sí María llegamos a esa parte. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo tengo anotado acá. Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Este apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba azotando a la iglesia, pero le dice acá cuando le aparece el Señor Jesucristo en camino a Damasco en Hechos 9, ¿quién eres? ¿Y qué le dijo? Señor. Reconoció que era un Señor. Automáticamente le dice Señor. Ya se pone
como siervo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Gracias a Dios por esta palabra que te le voy a explicar un poquito más. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, otra vez en el versículo 6, otra vez dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está lo que decía el hermano. ¿Qué quieres que haga? Y acá, ¿qué muestra? ¿Qué muestra? La sumisión. Que el servicio al Señor es un resultado directo de la salvación. Es un resultado de la salvación. Automáticamente, cuando vos sos salvo, vos querés servirle al Señor. Querés, porque eso ya vamos a ver, es un resultado de vos ser salvo. Cuando los salvos, vos le preguntás qué querés, generalmente te dice hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Lo que Dios dice. ¿Pero eso cuesta? Sí, cuesta. Yo tuve que dejar a mi mamá, tuve que dejar a mi papá, María tuvo que dejar a mi suegro, María tuvo que dejar a mi suegra, María tuvo que dejar a su hermana, a sus familiares, yo tuve que dejar a todos mis familiares y ir a un lugar donde prácticamente no conocía a nadie. ¿Por qué? Yo ese día que iba a salir al campo misionero, nunca más voy a vivir con mi papá y mi mamá. No. Cuando iba a salir, le cuento, eso es verdad, María le puede decir, voy a venir a visitarle, voy a venir a verle de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero yo ya no voy a vivir más nunca más con ellos. Siervo de Cristo, al servicio de Dios. Te raja muchas veces el corazón, pero vos vas a seguir lo que Dios dice, porque vos entendés que cuando te convertí, entendés que vos no sos dueño más de vos. Él es tu dueño. Él es el patrón. Él es el jefe. Él es el príncipe. Él es tu rey. Él es el que te gobierna y Él es el que te manda. Y Pablo entendió allí, así entendió, en el acto. Cuando conoció a Cristo, vio el resplandor de su gloria, vio la gloria Shekinah, le vio a Jesucristo ahí, entendió que Él es el Señor. Vale la pena. Él también dejó el cielo, dejó el trono, dejó la gloria y descendió a la tierra. ¿Para qué? Para que acá le den insulto, le digan pase vergüenza, ande pobre por ahí como era nuestro Señor. Señor, te seguiré donde quiera que vaya, pero acuérdate que el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada, ni dónde recostar la cabeza tiene. ¿Le vas a seguir? ¿Le vas a seguir al Señor? A veces no tenés nada, pero tenés que seguirle al Señor. Por eso dijo el Señor, cuando le decían, sírvame, calculen bien, le dijo. Calculen bien, piensen bien cuando dicen me van a seguir, porque muchos dicen me van a seguir de palabra, pero de hecho no. Y el Señor Jesucristo ya una vez le dijo a sus discípulos, calculen bien lo que es ser siervo de Dios. Porque si viene un ejército le doy un ejemplo de lo que Cristo quiso decir, de 1.000.000 de personas y vos solo tenés 10.000, tenés que fijarte si te va a poder enfrentar al otro ejército. Tenés que calcular. Si ve que no va a poder, tenés que pedir condiciones de paz nomás. Y antes de edificar una casa, tenés que mirar si va a terminarla, o si no todos se van a burlar de vos, porque si este empezó a construir una casa y nunca pudo terminar. Cuando va a empezar a construir una casa, tenés que ver si vos vas a poder terminarla. Entonces, cuando vos decís que Él va a ser tu Señor, tenés que calcularlo. Calcularle cuando te vas
Cuando vos decís, voy a seguirte, Señor, tenés que calcularlo, porque no sea cosa que empiece y no termines. Muchos vuelven para atrás. Yo le estoy hablando el otro día de la carrera de la fe, Hebreos 12, los primeros capítulos. En una carrera, en una maratón, muchos quedan por el camino. Muchos quedan por el camino. Pero vos tenés que ir administrando tu fuerza, recibiendo fuerza desde arriba, recibiendo fuerza, recibiendo. ¿Saben qué? Que si yo y María no sabíamos recibir fuerza del cielo, que se desplace algo desde arriba hacia nosotros no íbamos a poder estar acá. Jamás. Yo ya hubiese dejado, pero hace rato, allá mismo cuando me convertí, ya hubiese dejado los caminos del Señor, pero hace rato hubiese dejado. Porque duro es, como dijo el Señor allá, pesado es mi yugo, ligera mi carga, es fuerte el yugo. Tenés que saber vivir, tenés que saber nutrirte del cielo, recibir fuerza de arriba, si no, no va a poder dar un paso. En la vida espiritual, cuídense que la vida espiritual no es la vida del mundo, ¿eh? La vida espiritual no es la vida del mundo. La vida espiritual se vive solo. Y yo le voy a mostrar bíblicamente hoy, antes de terminar, le voy a mostrar bíblicamente. Y si no le quedó claro, por favor me digan, no quedó claro. Pero yo le aseguro que va a quedar claro esto. Que vos sos siervo de Dios solo con el poder del Espíritu Santo. Con esa fuerza que te da Dios a vos. Solo con eso puedes servirle al Señor. Sin esa fuerza, no va a poder. Como dijo el pastor Samuel López, van a dar vuelta acá en la esquina del campamento, acá aleluya, gloria a Dios, acá dentro de la iglesia, ¿no? Aunque no hacemos eso nosotros en la iglesia, ¿no? Acá, amén, bien por el predicador, muy lindo. Pero dan vuelta en la esquina, ya dejaron todo para atrás el camino de Dios. Se agarraron de la tele allá, de ahora el celular como estamos hablando, agarraron la radio allá. ¡Chao, Señor! Se terminó. Estoy cansado, no voy a la iglesia. ¿Qué venir a la iglesia? Estoy cansado. Ya empecé a dejar el camino al Señor porque no hay fuerza. Entonces, ya le voy a ir llegando al versículo que le quiero llegar. Estamos hablando solo de la palabra siervo, acuérdense, ¿eh? Pablo, siervo de Jesucristo. Tengo un libro así de Romano, ¿no? Increíble, por eso le digo yo que no es fácil de predicar romano, ¿no? Entonces, el resultado natural de ser salvo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dime qué quieres que yo haga. Ese es el resultado natural de un salvado. Pablo, se nota bien en Pablo esto. Y no se salva, aclaren, porque hay que aclarar esto. Uno no se salva reconociendo el señorío de Cristo. Jamás. Jamás uno se salvó reconociendo que Cristo es el Señor. Jamás. Pero no hay ningún salvo que no lo reconozca como Señor. ¿Quién dijo eso? Samuel Pérez Millos, el comentador bíblico, lo dijo eso. Me parece bien lo que dice, no sé, usted analice lo que dijo él. Bueno, mire lo que él dice, este comentador, Millos se llama. Él dice así, ¿vos no te salvás por reconocer que Cristo es el Señor? Por la sangre de Cristo vos te salvás. Pero después que te salvás, es difícil que vos no le reconozcas como Señor a Cristo. Pablo pasó como Pablo. Y tiene que, aunque yo digo, puede ser por ahí que alguno nos reconozca como Señor, ¿no es cierto? Porque andan en la carne, no en el espíritu. Puede ser, pero está bastante lindo lo que dice este comentador. Pero acuérdense que ese no es Biblia, ese es un comentador.
Vamos a 1 Corintios 12:3. Y yo le dije clarito hoy que no se vayan a su casa sin entender esto. Solo se puede ser siervo de Cristo si vos estás en el Espíritu de Dios. Si vos estás en el Espíritu. Como dice ya en Gálatas, ¿no? Que andar por el Espíritu y no por la carne. Ya, aconseja muy bien, pero no vamos a ver ese versículo hoy. 1 Corintios 12:3. 1 de Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber. Sí, cómo no. 1 Corintios 12:3. Muy bien. Y es así, muy bien. Por tanto os hago saber, 1 de Corintios 12:3, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Cristo Jesús. Nadie que está hablando por el poder que está del Espíritu Santo en él, puede llamar maldito a Dios. Nadie. Si alguien está maldiciendo, no es del Espíritu Santo, acuérdense. Pero ¿qué dice después? Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso pasó a Pablo. Cuando Pablo se convirtió, fue llenado del Espíritu de Dios. Fue llenado, y ese Espíritu en él, ese poder sobrenatural, ese poder inmenso. ¿Se acuerdan cuando allá en Éxodo 3, cuando Moisés quedó impresionado? ¿Cómo puede ser que esa salsa se esté quemando, se esté ardiendo esa salsa y no se quema, las hojas verdes? ¿Cómo puede ser eso? Ahí hay poder. Un árbol que se está quemando, incendiando, pero con las hojas verdes sin quemarse. Como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿se acuerdan? Pero ellos sin quemarse. Se quemaban las cuerdas de ellos. Las cuerdas, sí. Eso también yo no había pensado. Mira, muy lindo eso que dijiste. Y dice que después hasta lo olían, me parece que no tenía ni olor de quemado, tenían. ¿Cómo es eso? Así también, hermanos, vos decís, voy a servir a Cristo. Nunca te olvides que jamás vas a servir a Cristo si el Espíritu Santo no está obrando en ti. Y acá está la pregunta que me podrían hacer. Capaz que voy medio terminando porque tengo mucho todavía por delante, ¿no? Pero puedo dividir en dos. Pero fíjense, alguien me puede preguntar a mí, ¿cómo hago, Aníbal, para andar en el Espíritu Santo? Para yo tenga ese poder de los cielos, ese poder que se vio en la zarza, ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, como dice Efesios al final del capítulo 2, que dice que lo sacó de la tumba y lo llevó al cielo y lo sentó a la derecha del Padre y lo hizo Señor de toda la creación, de lo que está en el cielo, de los ángeles, serafines, arcángeles, Señor de todo en el cielo y Señor de todo en la tierra. Ese poder que hizo, la supereminente grandeza de su poder, ahí en Efesios capítulo 1, que levantó a Cristo, lo sacó de la muerte y lo sentó en el cielo. Ese poder, ¿cómo yo, Aníbal, puedo tener ese poder? Romanos 8:2, ahí está la respuesta. Y Juan 7:39. Vamos a poner, algunos me buscan un versículo. Primero vamos a un versículo y después vamos al otro versículo.
Mira la hora un poquitito. Acá tengo, sácalo. Sí, 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el capítulo 7 está mostrando una ley que opera en el hombre natural, es la ley del pecado. Es como la ley de la gravedad, siempre te hunde. ¿Qué hacemos si tirás una manzana? Bueno, eso descubrió Newton, ¿no? Que una manzana no se cae para arriba, sino se cae para el suelo. Que es el gran descubrimiento. Pero eso sabe que revolucionó la ciencia, descubrió la ley de la gravedad. Él se preguntaba, nadie se preguntó, yo no sé cómo nadie se preguntó eso, porque esa manzana cayó en el suelo, no cayó para arriba. No sé, nadie capaz que se preguntó antes eso. Pero Newton entendió. Hay una ley que opera, que todo objeto que en el aire tiende a caer por la ley de la gravedad. Así también en la ley del pecado en Romanos capítulo 7. Yo hay una ley en mí, dice una ley, que me lleva siempre a pecar. Hago lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que me propongo hacer, termino haciendo. Y después dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final del capítulo 7, gracias doy a Dios por quien Jesucristo. Él es el que nos libra. Y en Romanos capítulo 8, versículo 2, pasa algo sobrenatural. Algo como la salsa que se quemaba, ardía, es decir, no se quemaba, ardía la salsa, pero no se quemaba. Algo así. O como Sadrach, Mesías y Abednego, que estaban en el fuego y no se quemaban. Romanos 8:2 sucede. Algo que va contra la ley natural de este mundo. La ley del Espíritu de vida, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una ley que opera también, como ley opera en el creyente. Como una ley opera, sucede. Dice la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ahí está la clave. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado que habla en Romanos 7, que todo nos tira abajo siempre. Todo siempre cayendo para abajo. Yo antes me proponía, voy a obedecer a mi mamá ya, voy a obedecer a mi papá cuando era chico, voy a obedecer. Al rato ya le está desobedeciendo otra vez. Y me voy a portar bien ya. Al rato me estaba portando mal otra vez. La ley del pecado opera. Es una ley que opera y te tira siempre, por más que uno quiera, te tira. Pero en Romanos 8:2 sucede algo contrario. Cuando vos estás en el Espíritu, esa ley no opera. Dice. Me ha librado de la ley del pecado. De esa ley que te tira, te libra. Eso es algo sobrenatural. Naturalmente yo, con uno que me ofende, tendría que quedarme con rabia, enojado y malhumorado porque me ofendió. Pero si vos estás en el Espíritu Santo, naturalmente decís, che, ese necesita a Cristo. Y no te enojas. Ahí ya empieza a suceder algo. La manzana en vez de ir para abajo va para arriba. Y algunos saben cómo quisieron ilustrar este versículo Romanos 8:2 que leímos, que es sobrenatural, que eso sobrenatural es lo que pasa en la vida de aquel que vive en el Espíritu. Dice, vos tirás un cascote, una piedra para arriba, dice, ¿y qué pasa? Se cae al suelo. Esa es la ley natural del pecado. Siempre, por más que te propongas no pecar más, siempre caer. El diablo fuerte. Pero ¿saben qué? Y uno dijo, pero Romanos 8:2, ¿sabe cómo es? Es como que vos lanzás una paloma para arriba, dice. Y la paloma, pero no estamos viendo todavía ese ejemplo.
porque la paloma en algún momento se va a cansar, ¿no es cierto? Y se va a venir a posar en algún lugar, se va a venir a bajar otra vez, pero así ilustraron. O dijeron, es como un avión, ¿no es cierto? Que vence la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Y quisieron ilustrar que en algún momento el avión va a bajar también. Termina combustible y va a bajar también. Sí, esto es sobrenatural. Esto es totalmente sobrenatural. Esto te saca totalmente las ganas de pecar y el deseo de pecar te saca. El Espíritu Santo. Y por eso dice, me libró de esa ley que me tira. Como dice, lean Romanos 7 después y compárenle con el 8 y el 8.2, compárenle. Me libra de esa ley que me tumba, me tumba, me tumba. Ay, yo no puedo resistir. El jovencito dice, veo una chica que me enamoro, ay, no puedo resistir. Pero escúchame, creer en Jesucristo. Aceptar a Jesucristo que te va a olvidar un poquito la chica esa. Y después te va a dar la chica la que es, ¿no es cierto? Sí, puedo decir. Como nosotros seguimos siendo humanos, por eso vamos Sí. a ver cómo nos haría. Sí. Pero, Sí. como dice en Romanos 6:20, porque cuando eras esclavo, o sea, no vamos a estar bajo la esclavitud del pecado, sino que vamos a pecar como Sí. humanos, Sí. pero ya no somos esclavos, sino que ahora libres. Sí. Claro, eso es cierto. No va a haber algún momento que no vamos a caer porque somos humanos, ¿no es cierto? Va a haber momentos. Por eso explica muy bien en Primera de Juan, en el capítulo 3, explica, ¿no? Dice, no practicamos el pecado. No es que no pecamos, sino no practicamos el pecado. Pecamos todavía porque estamos en la tierra, pero ya no hay práctica del pecado. Ahí en Primera de Juan capítulo 3, mirá que te explica, hay una diferencia entre las dos cosas, porque no podemos decir que no vamos a pecar más, que no vamos a caer más, o que no vamos a... una vez me preguntaron, creo que era Eric que me preguntó una vez, ¿el cristiano en comunión con Dios puede pecar? Creo que me preguntaste a ver, digo, no sé si verdad. Un cristiano que está en comunión con Dios puede pecar, todavía peca, pero ya está justificado, ya está limpiado. Y ahí en Primera de Juan está lindo ese, ya le ubicamos ya, Primera de Juan capítulo 3, mire lo que dice. Dice, ahí en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Pero aclara después, ¿no? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica, no dice que no va a pecar nunca más. Hay una diferencia. El que vive en el Espíritu, el que vive en el Espíritu Santo, no practica el pecado. Pero va a pecar. En algún momento va a pecar. Pero no practica. El incrédulo sí ya vive zambullido en el pecado. Hay una diferencia entre los dos. Y está muy bien lo que me dice Mica eso, ¿no? Hay que diferenciar. Cuando la ave vuela no significa, bueno, también ahí podrías ser un ejemplo de eso, ¿no? Que hicieron la ilustración que va a bajar algunas veces y sigue volando y va con la ave. Por ese lado capaz que la ave está bien, el ejemplo de la ave, ¿no? Pero en el sentido de que la Biblia dice, hay una diferencia entre el práctica, el que es nacido de arriba, o sea, dice ahí, no peca, pero aclara abajo, que no peca significa que no practica. No practica. Es una persona que vos ves que es piadosa, que sigue a Dios.
¿Cómo se llamaba María? Capaz que también la audiencia capaz me hace acordar, muy lindo esto, por eso yo quiero aclarar bien, porque es muy buena esa aclaración. ¿Quién era que predicaba los himnos? No era Breiner, el misionero Breiner, este misionero que iba y se enfermo y se caía en los Estados Unidos, se caía del caballo y se quedaba ahí abajo del caballo hasta que se recuperaba y se subía al caballo y seguía predicando a los Pieles Rojas, los indios. Dice que escribía un diario, creo que era Breiner, pero después yo en la próxima reunión le voy a aclarar bien ese, voy a ir a leer para acordarme bien. Era un misionero, qué espiritual que era este hombre, qué amor por las almas. Se iba recorriendo de tribus en tribu, a los indios, enfermo iba. Y en todas las tribus le predicaba el Evangelio, a todos les predicaba el Evangelio. Y en el camino oraba a Dios. Tal vez si buscan en internet ahí podés encontrar David Breiner. Y Dios, salva a estos indios. No te conocen, sálvalo. Dicen algunos que es difícil encontrar una persona tan espiritual como fue este hombre de Dios. Pero él era pecador, solo que no lo practicaba el pecado. Por eso hay que crecer hacia la santificación, ¿no es cierto? No practicar el pecado. Qué lindo, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Entonces, todo aquel, por el Espíritu Santo podemos llamar Señor al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y bueno, y vamos ya le voy a ir. Fíjense, 2 Timoteo 4:6, acortando porque si no se me hace un poquito largo. 2 Corintios 4:6. Acortando ya porque acá está, sí, 2 Corintios. Yo creo que estoy equivocado, 2 Timoteo, sí, ya me parecía ya. 2 Timoteo 4:6. Miren lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. La última carta que escribió el apóstol Pablo. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estaba próximo a la muerte el apóstol Pablo, estaba próximo a morir. Él ya estaba listo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y después que dice, he guardado la fe. He guardado la fe. Antes de morir, dijo él, toda mi vida cristiana he peleado la buena batalla. He peleado. He acabado la carrera. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Eso no significa que era impecable, Cuando el requisito pastoral en 1 Timoteo capítulo 3 está en los requisitos pastorales, que dice que tiene, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pastorado, ¿no? Buena obra, pero es necesario que el obispo, sea el pastor, sea irreprensible o irreprochable, irreprensible. Pero los que explican este texto no significa que no tenga defecto, sino que significa la palabra irreprensible. En la Biblia significa no señalado con el dedo. Este es un atorrante, este es un estafador, este es un sinvergüenza, este es un engañador, este es un embustero. Eso significa que es una persona que ante la sociedad no es un embustero, no es un sinvergüenza, no es que anda traicionando a su esposa por ahí, no es así. Es una persona que no es señalada con el dedo. Pues sí, se enojó la vez pasada, sí, pero eso no le tacha, porque es un humano. Yo le vi una vez a mi pastor que se enojó, pero se enojó porque
había un ladrón en la iglesia y le estaba robando la ofrenda. Y le agarró con la mano en la masa. Y investigó y había uno que venía y robaba. Increíble, le dice, andate afuera de acá, andate afuera. Pero yo le apoyé al pastor, porque ese era un embustero sin vergüenza, que estaba ahí haciéndose piadoso, aleluya, amén. Ay, yo le enseño toda la Biblia, pero como Judas estaba metiendo toda la plata que podía en su bolsillo. Entonces el pastor se enojó, pero eso no significa que él no sea irreprensible, intachable. Y entonces el apóstol Pablo también no era en el sentido intachable, pero sí él había guardado su carrera. Irreprochablemente, ¿no? Había guardado su carrera. Dice, porque yo ya estoy para he peleado la buena batalla, el 7, he acabado la carrera, pero ¿cómo? He guardado la fe. Esa es la forma de acabar la carrera. Esa es la forma de llegar a la meta en la carrera. Cuando estamos corriendo una carrera, hasta el cielo tenemos una carrera. Como Jesús corrió la carrera, como prediqué la vez pasada, puesto los ojos en Jesús, porque Jesús también corrió la carrera y aguantó la carrera hasta la última consecuencia, aguantó la carrera. Y cuando nuestro príncipe estaba peleando ahí, peleando la batalla de la fe, guerreando, y dando espadazo, como se dice en una guerra, en una batalla, por la obra del Señor estaba con su espada peleando. Nuestro Señor fue herido en el campo de batalla. Fue herido y cayó y derramó su sangre. Hasta la sangre resistió el Señor Jesucristo. Pero no dejó la carrera. No dejó el cristianismo. Eso es llegar a la meta, hermano. Yo termino acá, pero tengo mucho más para decirles, pero siempre me pasa eso, ¿no? Vamos a seguir Dios mediante mañana. Y cualquier duda así, díganos que si, incluso si yo no sé algo, vamos a investigarlo. Para eso tenemos muchos comentarios griegos, etcétera, y comentamos, ¿no? Y esto es importante, que nosotros todos mantengamos, como Pablo, ¿no? Hasta el fin, mantengamos ese cargo que nos dio Dios. Aunque nosotros tengamos un cargo altísimo, embajadores, seamos, como se dice, hijos de reyes, pero siempre nos consideremos siervos de Jesucristo. Si Jesús se consideró siervo, si el Señor Jesús dijo, yo soy siervo de Dios. Dios te bendiga y voy a cerrar